Muy bien, chicos, llegó el momento que sé que muchos de ustedes están esperando, sean hinchas del Chelsea o no. Yo lo soy, pero ya saben que siempre habrá análisis objetivo, pragmático, no diciendo, ay, el Chelsea es el mejor equipo porque ficha a todos. No, yo voy a explicar qué está ocurriendo en el mundo mágico de Todd Boehly y sus dólares, los fichajes que debe ser el Chelsea y más en este video de qué fichajes va a hacer el Chelsea. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en pleno mercado de fichajes. Pero este es un tema que tenemos que discutir. Ya saben que solo habrá uno o dos más que fichajes debe hacer. Eso ayúdenme a determinarlo en los comentarios. Lo debía haber dicho antes de continuar, pero ya lo estoy diciendo de todas maneras. Lo que sí les prometo, si no cubro al equipo que estás queriendo, en su momento en Twitter y en la pestaña de comunidad les voy a preguntar, chicos, ¿qué equipo debo cubrir así? Y se va a hacer un video especial de qué fichaje necesita hacer. No sé, digamos el Napoli, el Newcastle, probablemente me falte varios equipos, van a faltar en esta serie de videos. Habiendo dicho eso y recordando que este video está patrocinado por OneFootball con el enlace que tienes en la descripción del video, puedes descargarla, es completamente gratuita y ayudas a este cara de tonto. Hablemos de la parte más importante que todo el mundo se está preguntando y vamos a resumirlo a muy sencillas cuentas. Carlos, ¿cómo es que el Chelsea está por gastar más de 500 millones de euros en solo 2 ventanas de transferencias? Es una cifra absurda, sí, lo es. Pero, por ahora, al momento de la grabación de este video, dentro de la legalidad. Porque a términos de fair play financiero hay dos puntos muy importantes que tienen que entender del por qué el Chelsea puede fichar de esta forma. El primero y más importante es que Roman Abramovich, cuando se vio obligado a vender al Chelsea, liquidó la deuda que se tenía con este equipo. Así que, para entenderlo muy fácil, cuentas desde cero para el Chelsea. Esto es clave. No contamos ningún otro... No. Y recuerden que el fair play financiero es un registro que cuenta los últimos 3 años financieros de los equipos. Y el punto número 2 y el ejemplo más perfecto es lo que está ocurriendo con Enzo Fernández, al menos al momento de la grabación del video, es que el fair play financiero permite la amortización. Carlos, esa es una parte de mi carro, no me vengas a decir esas cosas. No, en muy resumidas cuentas es que si un jugador o el acuerdo por un jugador es de 127 millones de euros, pero que acuerdan que se va a pagar en 2, 3, 4, 5 años, el fair play financiero considera esos años en los que estás pagando. O sea, en un solo mercado no ingresas, o más bien egresas, ahí sí no conozco muy bien el término, pero bueno, registras una pérdida de 127 millones de euros, sino, por ejemplo, digamos, un año 20, 2 años 20, 3 años 20. Y esto simplemente para que lo entiendan, suele ser la forma en la que los fichajes se realizan, chicos. Es extraño, pero también hay los casos, especialmente cuando hablamos de cláusulas de rescisión, que ahí se tiene que dar el dinero líquido y vámonos de primera y ya tienes todos tus 120 millones de euros. Pero suele ser el caso, chicos. Suele ser la forma en la que fichan prácticamente todos los equipos en el planeta Tierra. ¿Qué tal, amigos? Aquí el Carlos del futuro o de la edición. Este es el setup de Twitch. Tenemos una nueva imagen que, por cierto, este viernes es mi cumpleaños y ojalá me puedas acompañar al directo de cumpleaños que vamos a hacer. Y espero hoy y mañana poder estar continuando mi historia en Pokémon. Ahí pequeño spam ninja. Tengo que traerles una actualización del tema Enzo Fernández y 2 puntos que quiero comentar. La actualización y ya con información contrastada con Case Conserje, la información de Fabrizio Romano y Pedro Sepúlveda, reportero que está muy cercano al Benfica. Tenemos que se realizó una nueva reunión en Londres por los servicios de Enzo Fernández, en donde el acuerdo, que es el que yo reporté y muchos otros medios de confianza y periodistas reportaron, el acuerdo entre el Chelsea y el Benfica se cerró en 127 millones de euros y una parte de la directiva del Benfica viajó a Londres para simplemente discutir los últimos términos y poder darle la luz verde a Enzo Fernández para que vaya, realice las pruebas médicas y sea registrado como nuevo jugador del Chelsea. En esta reunión parece, primero, información de Fabrizio Romano, dicen, y esto es algo que yo también les estuve compartiendo, que los plazos no terminaban de convencer al Benfica y parece que el Chelsea estaba ofreciendo muy poco en muchos años. Me imagino que cifras cercanas a los 20, 30 millones de euros anuales. Y después, Pedro Sepúlveda, él nos dice que ahora el Benfica y en esta reunión se echaron para atrás y dijeron, ya no queremos los 127 millones de euros que aceptamos, queremos los 120 millones de euros en una sola exhibición. Esto, por supuesto, complica las cosas, es un paso hacia atrás en la negociación. Básicamente pasamos de hashtag casi oficial a nuevamente amarillo. No sé si lo pondré en el video para que se entienda aún más. Esto continuando, por ejemplo, por supuesto, el reporte que hice ayer. Esta es información verificada, contrastada y que ustedes también pueden hacer ese mismo trabajo si no confían en mí.
Pero pues ahí lo tienen, chicos, se complica un poco más la negociación por Enzo Fernández. Y el punto 2 que quería tratar es que hoy en Shorts y en TikTok, además, repito, estamos en todas las redes sociales a tope este año, chicos. En Shorts y en TikTok voy a estar tomando algunos de sus comentarios a través de todas mis redes sociales, Twitter especialmente, TikTok y los comentarios de los videos, en donde, por ejemplo, hoy voy a responder a la pregunta si Enzo Fernández vale esos 120, 127 millones de euros, para que estén muy atentos a ese contenido. Y si me quieren ayudar a convencer de que también lo suba en Reels, eso no lo tengo bastante claro aún. Pero bueno, una vez dicho eso y repitiendo que los espero en Twitch para todo lo que estamos cocinando este año por allá, sigamos con qué fichajes debe hacer el Chelsea. Ah, que por cierto, si no fuera Enzo Fernández y se cayera este fichaje, yo me iría como gorda en tobogán por Declan Rice. Habiendo dejado eso de lado y explicando un poco esa situación, además que el Chelsea va a plantear unas ventas, hablemos de las ventas que yo haría con este Chelsea. Bien sencillo, yo creo que se tiene que ir uno de los dos porteros y ahora mismo Kepa Arrizabalaga tiene ganada esa titularidad y creo que entonces hay oportunidad de encontrar un poco de dinero por Edouard Mendy. En la central hay que pensar, y sobre todo en la defensa, mejor dicho, que no queda mucho más de Thiago Silva o de César Azpilicueta, así que ahí tenemos esas bajas que, ok, si los renuevan un año más tampoco me volvería muy loco, pero sí ya tienes que comenzar a pensar en, número uno, sus contratos son bastante grandes y eso se cuenta en el fair play financiero. Y ya tienes a Wesley Fofana y estás intentando fichar a Benoit Badiashile al momento de la grabación del video y creo que hay necesidades en la defensa. En el centro del campo creo que sería el año para que se fuera uno de dos jugadores de Jorginho y N'Golo Kanté, y entiendo lo que están haciendo de renovar a estos dos jugadores para obtener algo a cambio de ellos, ¿no? Obtener una cantidad al menos significativa. No cero, no perderlos y solo ya no tener que pagar ese contrato, y además por supuesto para no presentarle al resto del mundo de que vas a tener necesidad de mercado importantísima en el centro del campo, aunque ya estás fichando a Enzo Fernández. Y en el ataque creo que es de los dos nombres que tengo más claro, tres nombres que tengo más claro que se deben de ir de este Chelsea: Christian Pulisic, hasta lo pronto mi hermano, Hakim Ziyech, no se pudo, y Pierre-Emerick Aubameyang, que hacen que yo por empezar ni siquiera lo habría fichado. Habiendo dicho eso, entonces Carlos, ¿cuáles son las necesidades de mercado que encuentras con este Chelsea? Urgentemente necesitan un lateral por derecha, pero urgente. Un mediocampista un poco más de perfil de destrucción que de creación y un extremo regateador, penetrador de defensas. Comencemos por la lateral por derecha. ¿Por qué estoy pidiendo a gritos un lateral por derecha si Reece James es ahora mismo uno de los mejores laterales por derecha, carrileros por derecha, que están entrando en un terreno de no puedo confiar en Reece James, en un terreno de lo que habría sido su carrera sin las lesiones? Me da mucho miedo y espero salga de ahí lo antes posible. Pero el precedente está ahí y por supuesto si se va a estar lesionando tienes que tener el plan B, diagonal plan A. Es donde Denzel Dumfries me hace mucho sentido como un plan A si se va a quitar la apuesta de Reece James y mejor pensar en alguien como Denzel Dumfries. Pero esa no es mi propuesta, ese es en un escenario, ¿qué pasa si esto? Yo estoy más a la idea de un plan B y seguir esperando y trabajando que Reece James no entre a ese terreno de altamente lesionable. Así como mención honorífica antes de pasar a mis propuestas para esa opción B que puede llegar a ser A, Benjamin Pavard, además como un jugador que puede jugar como central, así que en la necesidad o esquema en el que cambies a una línea de 3 o línea de 4, dependiendo de cómo se vayan estructurando los partidos y decida hacerlo Graham Potter, Benjamin Pavard me gusta en ese sentido. Pero veo más una importancia en jugadores más perfil lateral por derecho, porque además Reece James sabemos que es un jugador que puede jugar tanto de central como mediocampista, es un absoluto monstruo. Y donde Josip Juranovic me hace perfecto sentido como esa opción, además creo que bastante viable, en donde no creo que el Celtic ponga una cantidad estratosférica y sabemos que es un jugador de cualidades bastante elevadas y grandes y que puede estar al máximo nivel como nos lo demostró en el Mundial. Una apuesta más joven y que también está sonando mucho para el Chelsea, el interés de Graham Potter y todo el equipo de escauteo, es Malo Gusto, jugador del Olympique de Lyon que ha llamado los ojos del mundo con sus actuaciones a nivel inferiores y con lo que ha podido participar en el primer equipo, y creo que efectivamente se convierte en una opción muy interesante. Pero Juranovic es como mi opción B. Malo Gusto la comprendería, pero no sé si debas apostar por ahí. Además preferiría monitorear la situación y cómo avanza de su lesión. Justamente tiene un Livramento ahora que regresa con el Southampton, y con esa cláusula de recompra, igual y hasta prefiero un regreso de Tino Livramento. Voy a hablar de Tavernier, por supuesto, en otro equipo, en este que fichajes debe hacer, en el otro que voy a cubrir en esta serie de videos antes de pasar a un fichaje que necesitan los equipos top de Europa. Pero James Tavernier,
es un lateral completísimo, es un lateral goleador, es un lateral que cubre muy bien el apartado defensivo, es completo y hasta podrías alinear a James Tavernier en un escenario en el que lo pones a James de central, Tavernier por la lateral por derecha. Creo que es el momento de llamar a ese lateral inglés que la ha estado rompiendo las últimas temporadas en Rangers, en donde además creo que encuentras una opción B que puede ser fácilmente la A en casos en los que no esté Reece James y que tiene presente y todavía bastante futuro, bastante joven de fácil 5 años con este Chelsea, y esa clase de fichajes a mí me gustan. Wow, Carlos, ¿estás proponiendo un mediocampista aún cuando están por invertir 127 millones de euros en un jugador de 21 años? Sí, y es que como lo dije, Jorginho y N'Golo Kanté ya tampoco tienen mucho futuro dentro de este Chelsea, y Denis Zakaria, que sí lo pondría como lo ha hecho bastante bien en lo poco que ha podido jugar. Creo que me gustaría que se quedara un jugador como Zakaria con esa convicción que presenta, la garra y el talento que tiene dentro del terreno de juego. Pero es aquí en donde sí me gustaría un perfil un poco con un poco más de características defensivas. Declan Rice es la opción que creo que todos los aficionados del Chelsea babean con él, y además siendo un jugador bastante completo en el apartado defensivo y en el apartado ofensivo creativo, pero no sé si con el fichaje de Enzo Fernández sea bastante viable, y además recordar que va a llegar Christopher Nkunku, ¿no? O sea, se están invirtiendo cerca de 500 millones de euros y solamente por Declan Rice es un jugador que probablemente también se esté escalando hasta los 100 millones de euros. Por cierto, ahora que no estaba mencionando la central, con el posible fichaje de Benoit Badiashile, recordemos que el Chelsea también estaba muy interesado en Joško Gvardiol, pero parece que ya no se hará ningún intento más, al menos durante el invierno. En verano veremos, ¿no? Porque se había reportado que el Chelsea tiene la preferencia para igualar alguna oferta que llegue por Gvardiol, pero este fichaje de Badiashile creo que es una declaración de intenciones. Declan Rice sería un bombazo, pero repito, no sé si el fichaje de Enzo Fernández lo permita. Mismo caso que un Moisés Caicedo, ¿no? En donde se reporta que el Brighton hasta estaría pidiendo entre 60 y 70 millones de euros. Es en donde la opción de Edson Álvarez me vuelve a hacer bastante sentido. No porque sea mexicano, sino por ese interés que ya se presentó durante el verano, esa oferta formal que se realizó, y un jugador que además sabemos puede cubrir la posición de central de ser requerido. En ese sentido me hace bastante sentido el que Edson Álvarez fue una opción que además probablemente esté entre los 40-50 millones de euros. Literal, la mitad bueno, no tanto la mitad como un Moisés Caicedo. Obviamente Moisés Caicedo, lo poco que hago en la Premier League se ha establecido bastante bien. Edson Álvarez igual sería un jugador que tendría que estar luchando, ¿no? Por ese puesto de titular y ser más como un refresco con un perfil de Denis Zakaria. Pero ojo que Denis Zakaria, estando cedido y con la opción de compra, creo que ahí tampoco hay que rompernos mucho la cabeza, y ya tienes un jugador en el que quizás no puedes construir a largo plazo, que también puede cubrir la posición de central de ser requerido. Pero esas son las opciones que se me ocurren a la mente ahora mismo en el centro del campo. Muchos aficionados del Chelsea quieren ver a Jude Bellingham con el Chelsea, pero yo lo veo bastante inviable. Lo que me lleva a hablar de un extremo. Hablaría de un delantero con la lesión de Armando Broja y el yo pensar que Pierre-Emerick Aubameyang no es el delantero con el que vas a construir. Inclusive diría lo mismo que con Raheem Sterling, pero creo que es mucho más reemplazable Pierre-Emerick Aubameyang que por los casi 60 millones de euros que fichaste a Raheem Sterling. Y entonces, pensando que ya hiciste esa inversión en Sterling, podrías pensar en un extremo por izquierda, e inclusive se han mencionado más nombres por perfil de la izquierda. El mismo Mudryk, Rafael Leao, que los dos ya los veo bastante complicados. Mudryk queriendo ir al Arsenal y Leao en plena renovación de contrato con el Milan. Si es así, por izquierda se tiene que fichar a un extremo por izquierda. Yo lo tengo muy claro y es un jugador que no tiene el Chelsea ahora mismo, un jugador como este, Alain Saint-Maximin. Esa sería mi apuesta clara, evidente, con los ojos cerrados. Y por derecha, en donde yo creo que está la principal necesidad y en donde no me parecería nada descabellado que Graham Potter transicione a una 4-2-3-1, en donde Mason Mount, Kai Havertz deberían estar alternando y luchando por la titularidad en el centro del campo, y por derecha tendrían que ser acompañados por nombres que me vienen a la mente así en la parte de atrás de mi cabeza. Alguien como Jared Bowen, alguien como Samu Chukwueze del Villarreal, pero la opción que yo quiero presentar es Ismail Azar. Creo que Ismail Azar podría ser un jugador que no tiene los reflectores de un jugador de 100 millones de euros como Antony, de 70 millones de euros como Rafinha, pero trabaja y lo hace muy bien. Es un workhorse, es un tipo que se pone el overall, sumamente talentoso, desequilibrante, tiene capacidad goleadora, y no hay un jugador como él ahora mismo en el Chelsea, que además, repito, pensándolo en lo reportado, por lo menos no tendrías que irte más arriba de los 40 millones de euros por un jugador que está en la segunda división de Inglaterra. Si traes a mi propuesta Ismail Azar por derecha, si traes a alguien como James Tavernier,
y tal vez en el centro del campo no se fiche nada durante el invierno, pero lo contemplemos para el verano. Creo que ya solo esos dos fichajes para reforzar la banda de la derecha y añadir un factor que no tiene ahora mismo el Chelsea de peligrosidad, de vertiginosidad. Creo que es un mercado de fichajes en el que si ya cerraste además también a Enzo Fernández y Benoit Badiashile y David Diatra Fofana, que por cierto delantero, también se va a traer a alguien como Christopher Nkunku y Andrei Santos un poco pensando al mediano largo plazo. Me parecería un mercado de fichajes muy, pero muy interesante. Eso sí, con mucho dinero de por medio, y si no entras a la Champions League, ¿en qué problemas te vas a meter? Damas y caballeros, ese es mi análisis del Chelsea. ¿Qué opinas tú? Que te quiero leer en la sección de comentarios. ¿Qué fichajes harías? ¿Qué ventas harías? ¿Qué formación tendrías? ¿Te gusta o no Graham Potter? Yo digo que no se puede juzgar. Creo que es bastante prematuro el pensar que si está listo o no para este proyecto cuando es apenas su primera ventana de transferencias y no ha dirigido ni siquiera media temporada con el Chelsea. Porque lo ha hecho con el Brighton. Mi respuesta es: hay que darle tiempo a Graham Potter. La misma respuesta que dio Pep Guardiola, ¿no? Pero los leo en la sección de comentarios. También quiero leer cuál quieres que sea ese último equipo o últimos dos equipos de los que tenemos que hablar sí o sí. Y ya de los equipos que, bueno, si no vas a hablar directamente de él, espero que esté en este video de qué fichaje necesita estos equipos top de Europa, porque eso se subirá más tardar mediados 12-13 de enero. Y ya completamos qué fichajes debe hacer, porque vamos a seguir con MDF. Quiero hacer esa explicación del mercado de fichajes, del fair play financiero y mucho, mucho más. Que esos son básicamente unos remasters. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, están listadas en la descripción del video. Y no olviden comer frutas y verduras, porque no solemos